El golpe en la puerta sonó como un trueno. Aunque era una tarde tranquila en Ávila, abrí sin sospechar nada, y allí estaba Basilio, mi propio hijo, con una carpeta bajo el brazo y la mirada dura de quien no viene a visitar a su madre sino a dictar sentencia. Me temblaron los dedos al ver cómo evitaba mirarme a los ojos. «Tienes 48 horas para sacar tus cosas», dijo con voz seca, casi mecánica. «Esta casa ya es mía». Por un instante pensé que no había escuchado bien, que el eco de la piedra de estas paredes centenarias me jugaba una mala pasada, pero no lo repitió sin titubeos, con esa seguridad cruel que nunca había visto en él, ni siquiera en sus peores arrebatos. La sangre me subió al rostro. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Esta era mi casa, la que construí junto a su padre, la que había visto nacer y crecer a Basilio. Cada grieta en los muros guardaba una memoria. Cada baldosa del suelo había sentido el peso de nuestras vidas. Y ahora mi hijo me arrojaba fuera como si fuera una intrusa. No respondí de inmediato. El silencio se me anudó en la garganta, pero también me salvó de derrumbarme. Recuerdo que apoyé la mano en el marco de la puerta para sostenerme, como si la madera pudiera darme fuerzas. «¿Qué dices, Basilio?», logré murmurar. «¿Cómo que es tuya?». Él levantó la carpeta con un gesto arrogante. «Aquí están los papeles. Todo en regla. La escritura ya está a mi nombre. Has vivido aquí suficiente. Necesito la casa para mí y para Mireia. Tú te irás y punto». Mireia. Ya entendía de dónde venía esta frialdad. Ella nunca me soportó, siempre creyó que era un estorbo para sus planes de grandeza. Pero que Basilio, mi propio hijo, se prestara a esa crueldad. Eso me rompía por dentro. Quise gritar, exigir una explicación, pero algo dentro de mí me contuvo. Tal vez el instinto, tal vez la dignidad. En lugar de eso, bajé la mirada hacia la carpeta. No pedí verla. Sabía que cualquier firma en esos folios era una traición disfrazada de legalidad. «Tienes 48 horas», repitió esta vez más despacio, como si buscara grabar cada sílaba en mi memoria. «No quiero problemas». Me giré para mirar alrededor la mesa de la cocina, con el mantel bordado por mis propias manos, el reloj de pared que había marcado cada cumpleaños, cada Navidad, cada duelo. Todo me gritaba que esa casa era mi vida, no la suya. Sin embargo, él permanecía allí rígido, convencido de que la sangre le daba derecho a desalojarme. «Te lo advierto, madre», añadió. «No intentes nada». Ya tomé mi decisión. Me quedé callada. El silencio fue mi único refugio. Dentro de mí se agitaban preguntas, reproches, recuerdos de un niño que una vez corrió por este pasillo con la risa clara que me pedía cuentos antes de dormir. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre capaz de echar a su madre a la calle? No supe cuánto tiempo pasó hasta que escuché el golpe de la puerta al cerrarse. Supe entonces que estaba sola. Caminé lentamente hasta la sala, hundí los dedos en el respaldo del sillón y respiré hondo. El aire estaba helado, pero no tanto como la traición que acababa de recibir. No lloré, al menos no todavía. Solo permanecí quieta, escuchando el silencio, como si buscara una respuesta en él. En ese silencio comprendí que debía guardar fuerzas, que cada minuto contaba. Y mientras el reloj marcaba las primeras horas de aquel plazo implacable, yo ya empezaba a recordar cómo habíamos levantado piedra a piedra aquel lugar que él pretendía arrebatarme. Me quedé sola en la sala escuchando el tic-tac del reloj de pared. Ese sonido me devolvió a otro tiempo, a los días en que cada segundo estaba lleno de esperanza y esfuerzo. No podía mirar esos muros sin recordar cómo llegamos hasta aquí, cómo mi difunto esposo Ovidio y yo levantamos la casa con nuestras propias manos, como quien levanta un sueño con sangre y sudor. En aquellos años nada nos sobraba. Yo cosía hasta la madrugada para vecinos y comercios, ajustando chaquetas y remendando pantalones, mientras Ovidio se ganaba la vida en la cantera. A veces llegaba cubierto de polvo blanco y apenas podía mover los brazos, pero cuando hablábamos de nuestra futura casa,
Se le iluminaban los ojos. «Será pequeña, Eudosia», me decía, «pero será nuestra, y nadie nos la quitará». Cuánto duele hoy recordar esa frase. Cada peseta que caía en mis manos la guardaba como si fuera oro. Teníamos una lata escondida detrás del aparador donde íbamos echando monedas una tras otra. Recuerdo el sonido metálico al caer como un pequeño himno a la perseverancia. Nos privamos de todo, no había vacaciones, apenas ropas nuevas, y hasta la carne era un lujo que se reservaba para las fiestas patronales. Pero la casa iba tomando forma en nuestra imaginación, y eso nos daba fuerza. El terreno lo compramos en las afueras de Ávila, donde entonces casi no había nada más que campos y un par de casas dispersas. Los vecinos nos miraban con lástima, convencidos de que nunca lograríamos levantar nada allí. Sin embargo, Ovidio levantaba muros los fines de semana con la ayuda de un primo, y yo le llevaba agua fresca y bocadillos. Había días en que la lluvia convertía la obra en un lodazal, pero él insistía en seguir, porque decía que la piedra, como nuestro matrimonio, se hacía fuerte bajo la presión. Cuando por fin levantamos el tejado, nos abrazamos en medio de la obra sin puertas ni ventanas, solo paredes desnudas que ya parecían protegernos del mundo. Ese abrazo fue la promesa silenciosa de que todo sacrificio había valido la pena. Ahora, al mirar las paredes cubiertas de fotografías, siento que cada una de ellas es un testigo de nuestra vida juntos. Allí está la foto de nuestra boda en blanco y negro, con mi vestido sencillo y su corbata torcida. Más allá la foto de Basilio con apenas un año en brazos de su padre, sonriendo sin dientes frente al huerto recién plantado. Y también las imágenes de comuniones, navidades, veranos, en los que no había viajes, pero sí meriendas bajo el parral. Todo eso sigue aquí en estas paredes que guardan voces y risas. No son simples muros, son testigos de lágrimas, de nacimientos, de reconciliaciones, tras discusiones de noches de insomnio, cuando la vida parecía demasiado dura. ¿Cómo puede alguien creer que los recuerdos se borran con un papel sellado? Pasé la mano por el marco de una foto donde Basilio con 10 años me abrazaba después de haber ganado una carrera en la escuela. Tenía los ojos brillantes y me decía: «Mamá, algún día te compraré una casa más grande». Qué ironía que ahora viniera a arrebatarme precisamente la que levantamos para él. Me senté en el sillón con la foto entre las manos. El dolor de la traición era fuerte, pero aún más fuerte era la certeza de que esta casa era parte de mí. No podía resignarme a perderla como si fuera un mueble viejo. Tal vez él tenía papeles, pero yo tenía algo que él nunca entendería: la memoria grabada en cada piedra. El silencio de la sala se llenó con el eco de esas memorias. Cerré los ojos y por un instante me vi joven otra vez, cargando cubos de agua, riendo con Ovidio entre polvo y ladrillos. Abrí los ojos y comprendí que aunque Basilio me diera 48 horas, esa casa seguiría siendo mía, mientras yo tuviera aliento para defenderla. Y con ese pensamiento, supe que debía prepararme para la batalla que vendría. Mientras repasaba las fotos en la pared, no pude evitar que los recuerdos se mezclaran con el dolor reciente. Basilio nunca había sido un hombre fácil, pero tampoco nació con esta dureza que hoy lo domina. De niño fue inquieto, curioso, lleno de energía. Sin embargo, con los años la ambición empezó a marcarle el carácter como una mancha que se extiende poco a poco hasta cubrirlo todo. Ya en la adolescencia discutía conmigo por el dinero que no podíamos darle. Los demás tienen moto. Mamá me repetía, y yo sigo yendo a pie como un tonto. Yo le explicaba que debíamos ahorrar, que cada euro contaba para la casa y su futuro, pero él siempre miraba más allá, como si lo que tenía nunca fuera suficiente. No lo culpo del todo, quizás heredó esa ansiedad por ascender de una sociedad que le repetía que valías lo que mostrabas, no lo que eras. Con la muerte de Ovidio las cosas empeoraron. Basilio apenas había cumplido 20 años y ya exigía más de lo que yo podía darle.
Quiso estudiar empresariales y yo, aunque con dificultad, le pagué los estudios. Trabajé horas extra en la tienda de costura y vendí piezas de joyería que habían sido regalo de boda. Todo para que él pudiera cumplir su sueño. Y lo hizo, se graduó, consiguió un empleo y parecía que por fin la vida le sonreía. Entonces apareció Mireia. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa una mujer elegante, con una sonrisa fría y unos ojos que examinaban todo a su alrededor, como quien valora un objeto, antes de comprarlo. Me dio la mano con firmeza y me dijo: «Basilio, habla mucho de usted». Yo asentí, pero sentí que había algo en esa mirada que no era sincero. Con el tiempo se confirmó mi intuición. Mireia era ambiciosa hasta la médula. Siempre comparando, siempre exigiendo. Me lo dejó claro en una ocasión cuando me encontró doblando ropa en la galería y soltó sin pudor: «Su casa es bonita, pero está anticuada. Basilio y yo necesitamos algo mejor. Francamente, su madre es un estorbo». Lo dijo sin reparar que yo estaba detrás de la puerta escuchando. Esa frase me atravesó como una cuchillada. Desde entonces supe que ella era la voz que susurraba al oído de mi hijo, empujándolo a ver la casa, no como un hogar, sino como un activo. Discutimos muchas veces por pequeñas herencias que habían quedado de mis padres, unas tierras áridas en la provincia, algunas piezas de plata. Basilio quería venderlo todo de inmediato. Yo insistía en guardarlo, en respetar la memoria familiar. Él acababa exclamando: «Tú no entiendes de negocios, madre». Y Mireia con gesto altivo asentía tras él, como si yo fuera una piedra en su camino hacia un futuro de apariencias. Lo que más me dolía no era su ambición, sino la forma en que la justificaba. Basilio me decía que lo hacía por su familia, por darle a sus hijos lo que él nunca tuvo. Pero en el fondo veía que cada logro material lo vaciaba más por dentro. Tenía coche nuevo, vacaciones en la costa, relojes caros. Y sin embargo sus ojos no reflejaban paz. Ahora, recordando todas esas disputas, entendía mejor cómo había llegado a este punto. Falsificar papeles, apropiarse de lo que no le correspondía, mirarme como a una intrusa en mi propia casa. No era un arrebato pasajero, era la consecuencia de años de dejarse arrastrar por una ambición ciega y por la influencia de una mujer que me borraba del mapa con cada gesto. Me levanté del sillón respirando hondo. El dolor era fuerte, pero la memoria lo era aún más. La voz de Ovidio resonaba en mi mente: «Eudosia, no dejes que nadie borre lo que construimos». Sabía entonces que no podía rendirme. La herida que Basilio me había abierto era profunda, pero aún tenía fuerzas para defender lo que era mío. Y mientras observaba otra vez la carpeta con papeles sobre la mesa, comprendí que el silencio sería mi mejor arma en la batalla que apenas comenzaba. Cuando la puerta se cerró tras Basilio, la casa entera pareció hundirse en un silencio pesado. Caminé despacio hacia la cocina como si cada paso midiera el tiempo que me quedaba. Tenía 48 horas, según él, para abandonar todo lo que había sido mi vida. Pero en lugar de llorar o gritar, decidí guardar silencio. No era resignación, era un refugio. Comprendí que discutir con Basilio sería inútil. Mis palabras se estrellarían contra un muro hecho de ambición y soberbia. En cambio, el silencio me ofrecía un espacio para pensar. Me serví un vaso de agua y lo bebí de un trago, tratando de sofocar el nudo en la garganta. Después fui a la habitación donde guardaba mi viejo arcón de madera. Dentro había carpetas con recibos, escrituras amarillentas y cartas de mi esposo. Abrí una tras otra pasando los dedos por el papel, como quien acaricia cicatrices antiguas. Sabía que entre aquellos documentos podía hallar algo que demostrara la verdad, que la casa era fruto de nuestro esfuerzo, no un botín para que mi hijo y su esposa lo reclamaran como suyo. Encontré la primera escritura de compra del terreno con la firma de Ovidio y la mía. También recibos de la cantera donde él trabajaba,
facturas del material de construcción que pagamos en plazos. Cada papel era una prueba, un trozo de historia grabado en tinta. Lo guardé todo en una carpeta azul, la misma que usaba para guardar papeles importantes desde hacía años. Mientras lo hacía, sentí que no estaba sola. Ovidio de algún modo estaba a mi lado, recordándome que nuestra lucha no había terminado. El reloj marcaba la medianoche cuando me detuve a descansar. No había prisa, pero tampoco podía desperdiciar ni un minuto. Si Basilio había conseguido poner la escritura y a su nombre, como me mostró en esa carpeta, debía haber engaño detrás. Yo nunca firmé nada. Entonces, ¿cómo lo logró? Esa pregunta se instaló en mi mente como una aguja. Al día siguiente me levanté temprano. Me puse el abrigo y caminé hasta el cajón donde guardaba llaves antiguas. Allí estaban las llaves de la primera puerta de madera que ya no existía, las de la cancela del huerto, y hasta la llave maestra que Ovidio usaba durante la obra. Las sostuve en la mano pesadas y frías. Eran símbolos de un tiempo en que todo estaba bajo nuestro control. Ahora tenerlas no bastaba, debía demostrar que la casa todavía me pertenecía. Me acerqué al escritorio y tomé un cuaderno viejo. Empecé a anotar fechas, recuerdos, nombres de personas que podían dar testimonio de que esta casa había sido nuestra desde el principio. Leonor, la vecina que nos vio levantar muros durante años, el primo de Ovidio que trabajó en la obra, incluso antiguos proveedores que aún podrían recordar las facturas. Cada nombre era un eslabón en la cadena que empezaba a forjar en silencio. No llamé a Basilio ni intenté hablar con Mireia. Sabía que sus palabras estarían llenas de amenazas y desprecio. El silencio, en cambio, me protegía. Fingí resignación ante los vecinos diciendo que estaba ordenando papeles por si acaso. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia tranquila se gestaba mi resistencia. Mientras doblaba las carpetas y cerraba el arcón, pensé en lo irónico que era todo. Basilio me había dado un plazo de 48 horas, creyendo que me rendiría. Pero, en realidad, me había regalado tiempo para prepararme, y ese tiempo era lo más valioso que podía tener. Apagué la lámpara de la sala y me quedé un momento en la penumbra, escuchando el eco del silencio. No era vacío, era mi arma, mi escudo, mi manera de resistir sin gastar fuerzas, en gritos que nadie escucharía. Y con ese silencio, me fui a dormir sabiendo que al día siguiente debía acudir al registro para buscar la verdad en aquellos papeles que Basilio me había mostrado con tanta seguridad. A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera. El frío de Ávila mordía los huesos, pero no me importó. Me arropé con mi abrigo más grueso y salí a la calle con la carpeta azul bajo el brazo. Mis pasos resonaban en el empedrado mientras avanzaba hacia el registro de la propiedad. Nunca había puesto un pie allí salvo aquella vez, décadas atrás, cuando firmamos la compra del terreno. Ir ahora con el corazón encogido y el miedo en el estómago era como volver al origen de todo para comprobar si aún existía alguna verdad a la que aferrarme. La funcionaria me atendió con educación, aunque con una frialdad administrativa que contrastaba con la tempestad que yo llevaba dentro. Le di mi nombre, la dirección de la casa, y ella buscó en el ordenador con dedos veloces. Después se levantó y desapareció entre estanterías llenas de carpetas. Volvió con un legajo de documentos que colocó delante de mí, junto con una copia de la escritura actualizada. Cuando abrí la carpeta, el aire pareció quedarse detenido. Allí estaba una escritura reciente donde figuraba Basilio como propietario único. Lo que me heló la sangre no fue su nombre, sino la firma que aparecía junto a la suya. Mi firma, o al menos una burda imitación de ella. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué más, repasando cada trazo. El garabato pretendía ser mi rúbrica, pero yo conocía demasiado bien el pulso de mi mano. Esa no era la mía. Nunca firmé esos papeles, nunca entregué la casa. Era una falsificación, un robo disfrazado de legalidad. Un torbellino de emociones me golpeó. Sentí rabia, tristeza, vergüenza ajena.
¿Cómo había podido mi propio hijo llegar tan lejos? Ya no se trataba solo de una disputa familiar, sino de un delito. Y paradójicamente, en medio de ese dolor también apareció un rayo de esperanza. Aquella falsificación podía convertirse en la prueba que me devolviera lo que era mío. Respiré hondo y pedí una copia compulsada de la escritura. La funcionaria me miró con extrañeza cuando le temblaba la voz al agradecerle. Guardé los documentos en la carpeta azul con la sensación de que sostenía un arma cargada, aunque mi enemigo aún no lo supiera. De regreso a casa, cada paso era una mezcla de desconsuelo y determinación. El aire frío me despejaba la mente. Ya no podía permitirme la ingenuidad de pensar que Basilio recapacitaría. Había cruzado una línea peligrosa. Si estaba dispuesto a falsificar mi firma, no se detendría ante nada. Al llegar extendí los papeles sobre la mesa de la cocina. Observé la firma falsa una y otra vez. Recordé tantas veces en que firmé recibos, contratos, cartas, siempre con un pulso firme que me enseñó mi padre. Y ahora alguien, quizá el propio Basilio, o alguien a quien pagó, había tratado de imitarla para arrebatarme lo único que aún me daba seguridad. Me apoyé en la mesa y dejé que las lágrimas corrieran no de derrota, sino de indignación. Cada lágrima era también una chispa de coraje. Ya no estaba desarmada, tenía en mis manos la prueba de su engaño. Empecé a organizar la carpeta con más cuidado, escritura original del terreno, facturas antiguas, y ahora esta copia, adulterada. Todo encajaba en una historia clara. La casa era nuestra, de Ovidio y mía, y Basilio había manipulado los papeles para quedarse con ella. El silencio de la casa se llenó con mi respiración entrecortada, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo la madre traicionada. Era la dueña legítima que había encontrado la grieta por donde entrar a defender su dignidad. Cerré la carpeta azul con firmeza. Sabía que todavía necesitaba ayuda para transformar esos papeles en una defensa real. Y mientras me servía una taza de té caliente para calmar el temblor de las manos, pensé en a quién podría acudir sin miedo a que me juzgara. Fue entonces cuando un recuerdo lejano de un niño agradecido hijo de un vecino empezó a abrirse paso en mi memoria. Pasé la tarde entera mirando una y otra vez los papeles como si, al repetirlos, pudiera encontrar la fuerza para dar el siguiente paso. Sabía que no bastaba con tener la escritura adulterada. Necesitaba a alguien que transformara ese hallazgo en un escudo legal. No soy abogada ni entiendo de tribunales, pero intuía que la justicia podía estar de mi lado si encontraba a la persona adecuada. Decidí salir a despejarme. El aire gélido de las calles de Ávila me golpeó el rostro, pero agradecí la frescura. Caminé sin rumbo fijo, hasta que al doblar la esquina de la plaza, escuché una voz que me llamó por mi nombre. «Doña Eudosia». Me giré y vi a un joven alto de cabello oscuro y mirada viva. Al principio no lo reconocí, pero él se acercó con una sonrisa sincera. «Soy Darío Briones», se presentó. «¿Se acuerda de mí? Mis padres vivían al lado de ustedes en la calle del Olmo». El apellido me devolvió un recuerdo cálido a aquella familia humilde, con 3 hijos pequeños a quienes solía llevarles comida, cuando Ovidio y yo teníamos un poco de sobra. Les cosí ropa, cuidé de los niños alguna tarde. El menor era precisamente Darío, que solía corretear por nuestro patio con Basilio. «Claro que me acuerdo», respondí con un hilo de voz. «Has crecido tanto que apenas te reconocía». Él rió con cierta nostalgia. Después su rostro se volvió más serio. «Escuché rumores de que está teniendo problemas con la casa». «¿Es verdad?». La pregunta me sorprendió, pero había algo en su tono que me inspiraba confianza. Le conté sin dar demasiados detalles que Basilio pretendía echarme y que había descubierto una escritura sospechosa. Sus ojos se encendieron con una mezcla de indignación y determinación. «Soy abogado, doña Eudosia», me dijo. «Trabajo en un despacho pequeño, pero me dedico precisamente a casos de propiedad y herencias.
Si me permite, me gustaría ayudarla. Me quedé en silencio incrédula. Sentí como si el cielo me tendiera una mano justo cuando más lo necesitaba. No sé si puedo pagar tus honorarios, admití. Apenas vivo con mi pensión. Darío negó con la cabeza con una firmeza que me conmovió. Usted no me debe nada. Al contrario, yo le debo mucho. Si no fuera por su generosidad, mi madre no habría podido salir adelante después de que mi padre se accidentara. Usted nos dio de comer más de una vez. Ahora me toca a mí devolverle un poco de lo que hizo por nosotros. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. Había olvidado aquellas pequeñas ayudas que dimos en su día, porque para mí eran simples gestos de vecindad, lo que uno hace, sin pensarlo demasiado. Y sin embargo, para él habían quedado grabados como una deuda de gratitud. Acepté su ayuda con un gesto lento. Él me pidió ver los documentos y lo cité en mi casa esa misma tarde. Allí con la carpeta azul abierta sobre la mesa. Revisó cada hoja con atención. Tomaba notas rápidas en su libreta y murmuraba para sí. «Esto es clarísimo», concluyó al cabo de un rato. Su hijo falsificó la firma y registró el cambio. Hay delito de falsificación y también intento de despojo. Con estas pruebas podemos detener cualquier intento de desalojo inmediato. Sus palabras me devolvieron un respiro. Sentí que por primera vez desde el ultimátum no estaba sola. Lo único que necesito es que confíe en mí y me deje manejar los plazos. Añadió Darío. No se preocupe por lo que él diga ni por lo que intente hacer. Usted tiene la verdad de su parte y ahora también tiene a alguien que la defienda. Cerré la carpeta con cuidado como si guardara no solo papeles, sino también una chispa de esperanza. Le di las gracias y él me respondió con una sonrisa firme. Nos veremos pronto, doña Eudosia. No se deje vencer por el miedo. Cuando cerró la puerta detrás de él, sentí que el silencio de la casa ya no pesaba tanto. Ahora ese silencio estaba acompañado de una alianza inesperada, y mientras lo escuchaba alejarse por la calle, supe que cada minuto de esas 48 horas empezaba a jugar a mi favor. Las palabras de Darío seguían resonando en mi mente cuando me quedé sola en la sala. Tenía delante un reloj de pared que marcaba cada minuto, como un recordatorio cruel. 48 horas. Ese era el plazo que Basilio me había impuesto, convencido de que en 2 días yo estaría fuera de la casa que levantamos con Ovidio. Lo que él no sabía era que esas mismas horas se habían convertido en mi salvación, en el tiempo exacto que necesitaba para preparar mi defensa. Esa misma tarde, Darío volvió con una carpeta más gruesa. Traía formularios borradores de escritos y un plan claro: presentar una denuncia por falsificación de firma y preparar medidas cautelares para impedir cualquier desalojo. Me explicó que necesitábamos testigos y documentos adicionales que reforzaran la historia de cómo se construyó la casa. Yo asentía en silencio tomando notas en un cuaderno. El silencio era mi escudo, pero también mi estrategia cuanto menos supieran Basilio y Mireia de mis movimientos. Más fuerte sería mi golpe cuando llegara el momento. Al día siguiente comencé a visitar a las personas que podían declarar a mi favor. Primero fui a ver a Leonor, mi vecina de toda la vida. Al abrirme la puerta me abrazó sin necesidad de explicaciones. Le conté lo que sucedía con la voz entrecortada, y ella no dudó en ofrecerse como testigo. Recordaba perfectamente las tardes en que Ovidio levantaba los muros, mientras yo cosía bajo el porche. «Esa casa es tuya, Eudosia. Nadie puede arrebatártela con papeles falsos», me dijo con firmeza. Luego busqué a Román, el primo de Ovidio, que había trabajado en la obra desde el principio. Al principio me miró sorprendido, pero cuando le mostré la escritura adulterada, apretó los dientes con rabia. Yo mismo compré parte de los materiales y los descargué en el solar. Si hace falta declarar, lo haré. Su apoyo me dio más fuerzas de las que imaginaba. Cada visita era un paso más en mi preparación silenciosa. Mientras tanto, Darío contactó con un notario de confianza
quien aceptó acudir a la casa para revisar los documentos y dar fe de la falsificación. Ver la seriedad con que ambos estudiaban mis papeles me recordó que no estaba luchando sola. Había manos jóvenes y profesionales dispuestas a sostener la verdad conmigo. El reloj parecía marcar las horas con más lentitud que nunca. De día la aguja avanzaba despacio como si me diera margen para reunir pruebas. De noche, en cambio, cada campanada me golpeaba el pecho recordándome que el tiempo corría. Dormía poco, apenas unas horas, con la carpeta azul siempre a mi lado como si fuera un amuleto. No contesté las llamadas de Basilio. Sabía que intentaría intimidarme, convencerme de que todo era inútil. Opté por el silencio. Dejé que creyera en su victoria anticipada, que imaginaras a Mireia paseando por estas habitaciones, como si ya fueran suyas. Ese engaño sería mi ventaja. La víspera del plazo, al anochecer, me quedé sola frente al reloj. Faltaban menos de 10 horas para que Basilio regresara convencido de desalojarme. El tic-tac llenaba la sala como una cuenta regresiva, pero en lugar de miedo, sentí una calma extraña. Tenía las pruebas, tenía testigos, tenía un abogado, dispuesto a todo. Por primera vez desde el ultimátum comprendí que no era yo la que debía temer al paso del tiempo. Cuando apagué la lámpara y me dispuse a descansar, miré una vez más la carpeta azul sobre la mesa. Allí estaba mi historia, mi memoria, mi verdad. Sonreí con cansancio pensando en Ovidio. No me voy a rendir, viejo. Susurré al aire, y con ese pensamiento esperé la llegada inevitable de Basilio, sabiendo que esta vez no sería yo quien saliera derrotada. La mañana amaneció gris, pero dentro de mí había una claridad distinta. El plazo que Basilio me había dado llegaba ya a su fin. Había pasado las últimas 48 horas en silencio, recogiendo pruebas, buscando testigos, organizando la defensa junto a Darío y el notario. Ahora quedaba esperar su regreso, ese momento en que él y Mireia entrarían por la puerta convencidos de su victoria. No tardaron en aparecer. Escuché primero el ruido de un coche que frenaba bruscamente frente a la casa. Luego las risas. Risas altas, satisfechas, como de quienes creen haber ganado una batalla sin siquiera pelearla. Me asomé discretamente desde la sala y los vi: Basilio con una maleta negra en la mano, Mireia con otra más grande, vestida como si viniera de mudarse a un palacio. Subieron los escalones con prisa, sin tocar el timbre, como si ya fueran los dueños. ¿Lo ves?, decía Mireia con voz aguda. Te dije que al final se rendiría. A estas horas seguro que ya tiene todo listo para irse con la cabeza gacha. Basilio sonrió con esa arrogancia que se le había pegado en los últimos años. Empujó la puerta con naturalidad y entró arrastrando la maleta. Yo estaba de pie en la sala esperando. «Vaya madre», dijo con fingida cordialidad. No esperaba verla todavía aquí. No había quedado claro el plazo. Mireia me miró de arriba abajo con desdén. Traía una bufanda color marfil que se acomodó con gesto teatral antes de recorrer la sala con la vista. «Esta casa necesita reformas urgentes», comentó en voz alta como si ya fuera su territorio. «Tiraremos ese sofá viejo y cambiaremos las cortinas». Me mordí el labio para no responder. Mantenerme serena era parte del plan. Ellos en su seguridad no sospechaban nada. Basilio dejó la maleta en medio del pasillo y se paseó por la casa tocando los marcos de las puertas, como un conquistador inspeccionando sus tierras. «Será cuestión de semanas», dijo. «Aquí haremos un despacho allí, un comedor nuevo. Mireia ya tiene en mente los colores de las paredes». Ella soltó una risa breve, satisfecha. «Por fin un hogar a nuestra altura», añadió con una mirada que buscaba humillarme. Me limité a observarlos en silencio sin levantar la voz. No necesitaba discutir. La fuerza estaba en otra parte esperándolos. Mientras ellos se creían dueños, el notario ya había llegado minutos antes y permanecía en la habitación contigua, revisando los documentos con Darío. Mi silencio era la trampa perfecta, la red tendida alrededor de su arrogancia. Basilio volvió hacia mí con gesto severo
No sé qué hace todavía aquí. Le advertí que no habría contemplaciones. Tiene que salir hoy mismo. Mireya lo apoyó con un movimiento de cabeza, cruzando los brazos sobre el pecho. Basilio, no pierdas más tiempo, dijo. Si no se va, llamamos nosotros a la policía y se acabó. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve el rostro sereno. Cada palabra que salía de sus bocas me confirmaba que habían subestimado no solo mi voluntad, sino también la justicia que estaba a ese punto de alcanzarlos. Entonces di un paso al frente y, sin alterar la voz, respondí. Todavía falta alguien por hablar en esta casa. La frase los desconcertó por un segundo. Basilio arqueó las cejas. Mireya se volvió hacia mí con un gesto de incredulidad. Fue en ese instante cuando escucharon la puerta del comedor abrirse y el sonido de pasos firmes que se acercaban. El silencio que siguió fue pesado, tan denso que se podía cortar. Basilio me miró con extrañeza, incapaz de adivinar lo que estaba por suceder. Yo, en cambio, sabía que aquel instante marcaría el verdadero comienzo de su caída. Basilio apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la puerta del comedor se abrió y aparecieron dos hombres. Reconocí al instante a Darío con su traje sobrio y una carpeta en la mano. A su lado estaba don Ernesto, el notario, con el rostro serio y una mirada que imponía respeto. «Buenos días», dijo Darío con calma. «Espero que no le moleste que nos reunamos aquí, señora Eudosia». Mireya frunció el ceño y miró a Basilio desconcertada. Él se quedó helado por un instante como si no comprendiera qué hacían allí. «¿Quiénes son estos?», preguntó alzando la voz. «Personas que tienen algo que mostrarte», respondí yo sin levantar la mía. Darío se adelantó, abrió la carpeta y la colocó sobre la mesa de la sala. El sonido del cartón contra la madera resonó como un golpe de martillo. «Aquí están las escrituras originales de la compra del terreno, firmadas por Ovidio Luarca y doña Eudosia», explicó. «También las facturas de materiales y los recibos de la cantera. Y finalmente la copia compulsada del documento reciente que usted presentó en el registro». Basilio intentó mantener la compostura, pero el nerviosismo le temblaba en la mandíbula. «No sé de qué hablan. Todo es legal». El notario tomó la palabra con voz grave. «Yo mismo he revisado los documentos y debo decir que la firma de su madre en la escritura que figura a su nombre no corresponde con la suya auténtica. Es una falsificación evidente». El silencio cayó como un telón. Mireya palideció y dio un paso atrás. Basilio, en cambio, se inclinó sobre los papeles intentando aparentar seguridad. «Eso no prueba nada. Pueden estar equivocados». Darío sacó otra hoja de la carpeta. «También hemos recopilado firmas suyas en otros contratos, señora Eudosia. Comparadas con la rúbrica de este documento, la diferencia es clara. Si es necesario un perito caligráfico, lo confirmará en minutos». Yo permanecí de pie mirando a mi hijo con el corazón encogido. No era alegría lo que sentía, sino una mezcla amarga de tristeza y firmeza. Ese muchacho al que había acunado ahora estaba frente a mí como un acusado. «Basilio», dije por fin. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste el valor de falsificar mi nombre para robarme lo único que tu padre y yo construimos con nuestras manos?» Él apretó los labios evitando mi mirada. Mireya no resistió más y se volvió hacia él. «¿Es cierto?», Basilio le susurró con furia contenida. «¿De verdad hiciste esto?». Él trató de hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Darío no esperó su respuesta. «Hemos preparado una denuncia que se presentará de inmediato. La falsificación es un delito grave y la tentativa de despojo también. Con estas pruebas no solo se suspenderá cualquier traslado de propiedad, sino que además se abrirá un procedimiento penal». La sala que tantas veces había sido refugio de reuniones familiares ahora parecía un tribunal improvisado. Cada palabra de Darío y del notario eran golpes que desarmaban a Basilio. Yo no necesitaba levantar la voz. Los documentos hablaban por mí. Mireya, nerviosa, soltó una risa forzada. «Todo esto es un teatro. No tienen pruebas sólidas». Pero su voz carecía de convicción.
Sabía que las pruebas estaban sobre la mesa frías y contundentes. Basilio dio un puñetazo en la mesa haciendo temblar las carpetas. No voy a permitir que me humillen en mi propia casa. En la casa de tu madre, corrigió el notario con serenidad. La frase lo descolocó por completo. Mireia se apartó de él como si temiera quedar atrapada en su caída. Yo no moví un músculo. El silencio volvió a ser mi arma mientras observaba cómo la seguridad de Basilio se derrumbaba frente a la evidencia. Y en ese silencio comprendí que lo peor para él aún estaba por llegar, porque la justicia ya había sido puesta en marcha. Basilio permanecía de pie frente a la mesa con los puños apretados, respirando con dificultad. Parecía un animal acorralado. El notario imperturbable extendió los documentos una vez más, colocando cada hoja con cuidado como piezas de un rompecabezas, imposible de negar. «Mírelo bien, señor Luarca», dijo don Ernesto con voz grave. «La firma que aparece aquí no coincide con la de su madre en ningún otro documento oficial. Es una falsificación tan evidente que hasta un estudiante de primer curso lo vería». Basilio intentó mantener la compostura, pero el sudor perlaba su frente. Se inclinó sobre el papel como si al observarlo de cerca pudiera volverlo auténtico. «Es su firma», repitió con obstinación. Yo la vi firmar. Me miró por primera vez en toda la conversación buscando quizás una grieta en mi determinación, pero yo lo sostuve con la mirada sin decir palabra. El silencio pesó más que cualquier acusación. Mireia dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. «Basilio, basta». Ya susurró lo bastante alto para que todos la escucháramos. «No sigas mintiendo». Él se volvió hacia ella con furia. «¿Qué dices?» «Digo la verdad», respondió conteniendo las lágrimas. «Fuiste tú quien llevó los papeles a un conocido para que imitara la firma. Yo te lo advertí, Basilio. Te dije que no era buena idea». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Mi hijo se quedó boquiabierto, incapaz de procesar que su propia esposa lo hubiera delatado. «¡Cállate!», gritó señalándola con el dedo. «¿Tú estabas de acuerdo?» Mireia lo esquivó con la mirada y se dirigió al notario. «Yo no firmé nada, se lo juro. Él me dijo que todo estaba bajo control, que su madre nunca se daría cuenta. Yo solo le creí». Las palabras se clavaron en el aire como puñales. Basilio retrocedió un paso con el rostro desencajado. La mujer que siempre había sido su cómplice ahora lo abandonaba frente a todos como si quisiera salvarse a costa de su caída. «¿Ves lo que haces?», me gritó con desesperación. «Me obligas a esto, siempre con tus reproches, con tu silencio que todo lo juzga». Yo seguí sin pronunciar palabra. No necesitaba defenderme. La verdad lo estaba desmoronando sin que yo moviera un dedo. Darío intervino con calma. «Las cosas están claras, Basilio. Puedes seguir negándolo, pero la ley se encargará de usted. Mireia ya ha admitido que sabía de sus planes, y el notario certificará la falsificación. Lo mejor sería que colaborara antes de que todo se vuelva aún más grave». Basilio golpeó la mesa con el puño haciendo saltar las carpetas. «No voy a dejar que me arruinen. Esa casa es mía». Su grito retumbó en las paredes, pero sonó hueco, vacío de convicción. Ya no había rastro del hijo seguro de sí mismo que había llegado con maletas y risas. Ante mí se alzaba un hombre derrotado por su propia avaricia, incapaz de sostener el peso de la mentira. Mireia se apartó abrazándose a sí misma, como si ya no quisiera compartir ni la sombra con él. El silencio posterior fue largo e incómodo. Yo lo miraba, y aunque mi corazón de madre se quebraba, también sentía la justicia abrirse paso. Finalmente, Basilio hundió la cabeza entre las manos y dejó escapar un sollozo ahogado. No era arrepentimiento, era la impotencia de quien ve desmoronarse un imperio construido sobre arena. En ese momento comprendí que el derrumbe ya había comenzado y que lo que faltaba era solo el golpe final que confirmara su caída.
y mientras Darío sacaba el teléfono para marcar un número, yo sabía que esa llamada cambiaría definitivamente el rumbo de todo lo que estaba por venir. Darío sacó su teléfono con la tranquilidad de quien ya tiene la partida ganada. Marcó un número y se apartó unos pasos hablando en voz baja pero firme. Cada palabra que pronunciaba era como una losa que caía sobre los hombros de Basilio. Sí, Fiscalía de Guardia, dijo. Estoy en la vivienda de doña Eudosia Luarca presentando pruebas de falsificación documental y tentativa de despojo. Tenemos copias compulsadas y testigos. Solicito medidas cautelares inmediatas para impedir cualquier traslado de propiedad. El rostro de Basilio se tornó rojo de furia. Se abalanzó hacia Darío, pero el notario se interpuso con una calma que lo desarmó aún más. «Cuidado con lo que hace, señor Luarca», le advirtió don Ernesto. «Un paso en falso, y su situación solo empeorará». «Esto es un complot», vociferó Basilio golpeando con la palma la mesa. «Un complot contra mí en mi propia casa». Yo permanecí en mi sitio observándolo. No necesitaba intervenir. Sus propios excesos hablaban por él mejor que cualquier acusación. El hijo arrogante que había llegado con maletas ahora parecía un hombre perdido, intentando sostener un edificio que se derrumbaba a su alrededor. Mireia, cada vez más incómoda, se apartó hacia la ventana. Apenas lo miraba. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Había decidido salvarse a sí misma, aunque para ello tuviera que dejarlo solo. Darío colgó la llamada y regresó a la mesa. «La fiscalía ha tomado nota», anunció. «En breve recibirán la orden de suspensión de la escritura. Además, se abrirá una investigación penal». La noticia cayó como un mazazo. Basilio me miró con ojos encendidos como si buscara en mí la causa de su desgracia. Tú, me escupió con rabia. Siempre tú, con tu silencio, con tu mirada que me juzga. Has envenenado todo. Quise responderle que no necesitaba mi juicio, que eran sus actos los que lo habían condenado. Pero me contuve. Mi silencio era más fuerte que cualquier reproche. «No voy a permitirlo», dijo de pronto con una energía que parecía surgir de la desesperación. «Esta es mi casa y nadie me la va a querer quitar». Se acercó a la mesa y trató de arrebatar los documentos, pero Darío fue más rápido y los retiró. El notario imperturbable levantó un acta inmediata. «Consta en acta el intento de obstrucción», anotó con firmeza. Basilio retrocedió respirando con dificultad, como un toro agotado, después de embestir en vano. Su rabia ya no era poder, sino evidencia de su derrota. Me miró otra vez, y en sus ojos vi algo nuevo. Miedo. No miedo a mí, sino a la justicia que ya no podía controlar. Ese miedo me dolió más que su furia. Verlo así reducido a gritos y amenazas vacías era ver al niño que alguna vez fue perdido en un laberinto del que ya no podía salir. «Mamá», susurró por un instante como buscando un refugio que ya había destruido él mismo. Pero el silencio volvió a ser mi respuesta. Mireia rompió hacia hablar de repente con voz temblorosa. «Yo colaboraré con la investigación», dijo. «No quiero tener nada que ver con esto». Basilio se giró hacia ella incrédulo. «Tú también». Ella no contestó. Su distancia lo hundió aún más en la soledad. El tiempo pareció detenerse. El reloj marcaba las horas con un eco implacable. Yo, de pie frente a mi hijo, comprendí que la batalla ya estaba decidida. Solo faltaba que la ley pusiera la firma final sobre lo que la verdad había dejado al descubierto. Darío guardó los papeles en su maletín y asintió hacia mí. «Ahora debemos esperar la llegada de los agentes», me dijo en voz baja. Sentí que el aire se espesaba en la sala. Cada segundo se alargaba como si el suelo mismo temblara bajo nuestros pies. Y mientras Basilio jadeaba atrapado en su propio derrumbe, escuché con nitidez el sonido de unos pasos acercándose desde el exterior y un golpe firme en la puerta que anunció el siguiente capítulo de su caída. El golpe en la puerta resonó como un disparo seco en medio del silencio. Todos en la sala nos quedamos quietos.
Basilio giró la cabeza con sobresalto. Mireia dio un brinco y yo contuve la respiración. Darío abrió la puerta con calma y 2 agentes de policía entraron uniformados con la autoridad marcada en el rostro. «¿Señor Basilio Luarca?», preguntó uno de ellos con tono firme. Mi hijo tardó en responder como si aún esperara que todo aquello fuera una mala broma. «Sí, soy yo», dijo al fin con voz ronca. El agente levantó una carpeta y leyó. «Queda usted detenido por presunta falsificación de documento público y tentativa de despojo patrimonial. Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado». Las palabras quedaron flotando en el aire como cadenas invisibles. Basilio retrocedió un paso buscando una salida que ya no existía. «Esto es un error», gritó. «No pueden detenerme en mi propia casa». El notario intervino con serenidad implacable. «No es su casa, señor Luarca. La escritura adulterada ya está en manos de la fiscalía». Los agentes avanzaron hacia él. Basilio levantó las manos no en señal de rendición, sino de desesperación. «No me toquen», vociferó. «No voy a permitir que me humillen delante de mi madre». El corazón me golpeaba en el pecho. Nunca imaginé ver a mi hijo en una situación así. Sentía un dolor profundo, pero también una certeza: la justicia estaba haciendo lo que yo no podía. Mireia se apartó refugiándose contra la pared. Sus ojos no reflejaban compasión, solo miedo a quedar arrastrada en la caída. Basilio, en un último intento, corrió hacia el pasillo que conducía a la puerta trasera. El sonido de sus pasos retumbó en la casa como una estampida. Los agentes reaccionaron de inmediato. Uno de ellos lo alcanzó antes de que llegara al umbral. Lo sujetó con fuerza y pese a los forcejeos lo obligó a girar. «Suélteme», rugía Basilio, la voz quebrada entre rabia y súplica. El segundo agente sacó las esposas. El chasquido metálico al cerrarse alrededor de sus muñecas me estremeció. Era el mismo hijo que una vez me pidió de niño que le abrochara los botones de la camisa antes de ir a la escuela. Ahora lo veía reducido a esa imagen humillante, esposado y jadeante. Me quedé inmóvil sin lágrimas. Lo miraba, y en mi mente se mezclaban recuerdos. El niño sonriente, el adolescente inconformista, el adulto ambicioso que me había traicionado. Todo estaba allí enredado en ese instante que partía mi vida en 2. «Se lo advertí». «Basilio», dijo Darío con calma. Era cuestión de tiempo. Él lo fulminó con la mirada, pero ya no quedaba fuerza en sus ojos. Solo el vacío de alguien que comprende que su mundo se desmorona. Los agentes lo condujeron hacia la puerta principal. Basilio se resistió todavía arrastrando los pies, lanzando insultos al aire. «Madre», gritó de pronto volteándose hacia mí. «Diles que esto no es cierto. Defiéndeme». No respondí. El silencio fue mi única contestación. Y en ese silencio entendió que yo no podía salvarlo de lo que él mismo había provocado. El pasillo parecía más largo que nunca. Cada paso que daban los agentes con mi hijo esposado era como arrancar una página de la historia que habíamos compartido. Sentí un nudo en la garganta, pero también la ligereza de quien sabe que la verdad al fin ha salido a la luz. Cuando cruzó la puerta, el aire helado de la calle entró en la casa. Los vecinos ya se habían reunido afuera, atraídos por el alboroto. Vi sus rostros sorprendidos, algunos murmuraban, otros guardaban silencio respetuoso. Basilio bajó la escalera con la cabeza gacha, arrastrado por los agentes. Me quedé en el umbral observando cómo desaparecía dentro del coche policial. El sonido de la puerta cerrándose tras él me dejó un eco extraño, mezcla de alivio y tristeza. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que el juicio vendría y que la herida en mi corazón tardaría en cicatrizar. Pero en ese instante comprendí que aunque la batalla legal no había terminado, la primera victoria ya era mía. Y al volverme hacia el interior de la casa, supe que aquel lugar necesitaba ser purificado de la sombra que acababa de cruzar la puerta. El coche policial arrancó despacio, pero el silencio que dejó tras de sí fue más atronador que cualquier sirena.
Me quedé en el umbral con las manos apoyadas en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerme para no caer. El frío de Ávila entraba por la rendija abierta, y sin embargo no lo sentía. Solo podía pensar en lo irónico de aquella escena. Basilio, el mismo que me había ordenado salir, en 48 horas acababa de ser sacado de la casa esposado, cruzando el umbral que él creía suyo. Los vecinos se habían reunido frente a la fachada. Reconocía a algunos viejos conocidos y a otros apenas de vista. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa, curiosidad y compasión. Nadie dijo nada al principio. Solo se escuchaba el murmullo del motor alejándose. Fue Leonor, mi vecina y amiga, quien se adelantó y me tomó de la mano. «Eudosia», susurró con los ojos húmedos. «Qué dolor, pero también qué justicia». Asentí incapaz de articular palabras. Las demás miradas se clavaban en mí, algunas con respeto, otras con la curiosidad inevitable que despierta el escándalo. Me dolía sentir que la vida de mi familia se había convertido en un espectáculo, pero también entendía que cada uno de esos ojos sabía bien lo que yo había soportado. Un murmullo recorrió al grupo cuando uno de los vecinos comentó: «Siempre dijo que quería echarla». «Pues mírenlo ahora, quién es el que se va». Las palabras me atravesaron no como un insulto, sino como un recordatorio de que la verdad se impone, incluso donde la lengua de la gente es afilada. Miré al suelo y respiré hondo. El aire helado me devolvió un poco de fuerza. Entré de nuevo en la casa y cerré la puerta tras de mí. El eco del golpe reverberó en las paredes diferente a cualquier otro día. Esa puerta que Basilio había querido usar para expulsarme acababa de marcar la línea definitiva entre la dignidad y la ambición. Me senté en la sala con las manos entrelazadas y dejé que la quietud me envolviera. Darío y el notario permanecían allí en silencio respetuoso. Fue Darío quien habló primero. «El proceso judicial seguirá su curso, doña Eudosia. Hoy hemos dado un paso importante, pero aún queda camino». Asentí de nuevo. Lo sabía. Lo que había ocurrido no era el final, sino apenas la primera sentencia de la vida, antes de la sentencia del juez. Mireia todavía estaba en un rincón pálida, sin saber qué hacer, cuando la miré bajo los ojos. No sentí odio hacia ella, solo una enorme distancia. «Puede irse», le dije con calma. «Aquí ya no tiene nada que buscar». No replicó. Tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Escuché el chasquido de la puerta cerrándose otra vez. Cada salida parecía limpiar la casa de una sombra. Me levanté y caminé por el pasillo. Toqué las paredes como si quisiera comprobar que seguían firmes después de tanto dolor. Recordé los días de construcción, las manos de Ovidio colocando ladrillos, mi esfuerzo, bordando manteles para pagar materiales. La casa permanecía intacta como testigo de que no se puede borrar la historia con un sello adulterado. En ese momento comprendí que lo que había vivido no era solo un enfrentamiento familiar, sino una prueba de resistencia. El hijo que debía protegerme había intentado destruirme, pero fue él quien terminó expulsado. La ironía era dolorosa, sí, pero también justa. Volví a la sala y miré la carpeta azul sobre la mesa. Allí estaban las pruebas que sostendrían la próxima batalla, la que se libraría en los tribunales. Respiré hondo. Acaricié la tapa de cartón, como si fuera un corazón latiendo, y me preparé para lo que vendría, porque la justicia legal apenas estaba comenzando, y yo debía estar lista para sostenerla con la misma firmeza con que había resistido la traición de mi propio hijo. La casa estaba en silencio. Después del estrépito de voces, golpes y pasos, lo que quedó fue un murmullo invisible que parecía abrazarme. Cerré la puerta principal y me quedé unos segundos de espaldas a ella, con la frente apoyada en la madera. Respiré hondo. No era alivio del todo, tampoco tristeza pura. Era algo mezclado, como si mi alma necesitara volver a reconocerse en este lugar. Caminé despacio por el pasillo rozando con la mano las paredes frías. Cada grieta, cada mancha de humedad era un recuerdo. Me detuve frente al espejo viejo del recibidor y vi mi rostro cansado surcado por arrugas,
pero también firme. Esa misma imagen se había reflejado tantas veces cuando Basilio era un niño, y corría a mi lado con los zapatos manchados de barro. Entré en la cocina. Allí estaba aún la mesa donde tantas veces cenamos, los tres, Ovidio, Basilio y yo. Pude ver como un destello el humo de los guisos, las risas de cumpleaños, las discusiones por las notas del colegio. Todo seguía ahí guardado entre las paredes. Toqué el mantel bordado que aún la cubría y sentí el peso de los años en mis manos. Subí las escaleras lentamente. El crujido de la madera me acompañaba como un viejo canto conocido. Me dirigí a la habitación donde Basilio había nacido. Abrí la puerta y el aire me golpeó con un olor tenue a recuerdos guardados. Me senté en la cama que ahora estaba cubierta por colchas nuevas, pero que en mi mente seguía siendo el pequeño catre donde lo acuné por primera vez. Miré alrededor. Las paredes habían visto sus primeros pasos, sus noches de fiebre, las veces que me llamó en la oscuridad para pedir agua. Me incliné hacia adelante y apoyé la frente en las manos. ¿Cómo se llega de aquel niño a este hombre, capaz de falsificar mi firma? El contraste era insoportable, pero al mismo tiempo ese cuarto me devolvía una paz amarga, la certeza de que aunque él hubiera elegido otro camino, yo había cumplido con mi deber de madre. Me levanté y abrí la ventana. El aire frío de Ávila entró de golpe trayendo consigo el sonido lejano de campanas. Cerré los ojos y por un momento sentí que Ovidio estaba a mi lado, como cuando compartíamos sueños sobre lo que sería esta casa. Era como si me dijera que resistiera, que lo que construimos no se borraba con una traición. Regresé al pasillo y me quedé de pie en lo alto de las escaleras mirando hacia abajo. La casa no estaba vacía. Estaba llena de nosotros, de lo que fuimos y de lo que aún podía volver a ser. Suspiré con fuerza y sentí que cada rincón me devolvía poco a poco un pedazo de alma. Bajé despacio acariciando la barandilla y al llegar a la sala vi la carpeta azul todavía sobre la mesa. Me acerqué y la abrí. Los papeles estaban en orden, listos para el juicio que se avecinaba. Cerré la carpeta con decisión. El recuerdo me había dado fuerzas, pero ahora tocaba sostener la verdad frente a un tribunal. El día del juicio amaneció con un cielo gris que parecía anticipar lo inevitable. Me senté en el banco de la sala con la carpeta azul sobre las rodillas como tantas veces antes. A mi lado, Darío repasaba sus notas con serenidad. No necesitaba hablar. Su presencia bastaba para darme calma. Frente a nosotros, Basilio entró esposado, flanqueado por 2 guardias. No levantó la vista. Su rostro antes altivo estaba demacrado, como si en pocos días hubiera envejecido años. El juez abrió la sesión, y la voz del secretario resonó enumerando los cargos: falsificación de documento público, intento de despojo, estafa. Cada palabra era un clavo que sellaba la tumba de las ambiciones de mi hijo. Yo respiraba despacio recordando las noches en vela, los pasos por esta misma casa que él intentó arrebatarme. Los testigos declararon con claridad. Leonor relató cómo nos vio levantar la casa piedra a piedra. Román, primo de Ovidio, confirmó haber trabajado en la obra. El notario, con profesionalidad implacable, certificó la falsificación de la firma. Y finalmente, Darío expuso las pruebas con una firmeza que me hizo sentir que hablaba en nombre de Ovidio y de mí. Basilio intentó defenderse, pero sus palabras se enredaban en excusas. Yo solo quería asegurar el futuro de mi familia, dijo con la voz quebrada. El juez lo interrumpió con severidad. El futuro no se construye sobre el engaño. Ese silencio posterior pesó más que cualquier alegato. Mireia estaba en la última fila con un traje que ya no ocultaba su derrota. No declaró en su favor. Al contrario, admitió que había conocido los planes de Basilio y que había callado por miedo. Su confesión fue el último golpe. Cuando terminó, recogió sus cosas y abandonó la sala sin mirar atrás. Nadie la detuvo. Su huida fue tan elocuente como cualquier sentencia sabía que su vida en el pueblo había terminado. La resolución llegó después de varias horas.
El juez dictó condena a Basilio culpable de falsificación y estafa con una pena de prisión y la nulidad inmediata de la transferencia de la casa. Escuché la sentencia con un nudo en la garganta. No hubo júbilo en mí, solo una tristeza silenciosa. Ganaba la justicia, pero yo perdía una parte de mi hijo para siempre. Cuando lo sacaron de la sala, Basilio me miró por un instante. No era odio lo que había en sus ojos, sino una mezcla de reproche y súplica muda. Yo sostuve su mirada sin lágrimas. No podía salvarlo de sí mismo. Salí del juzgado con la carpeta azul apretada contra el pecho. Afuera el aire helado me dio de lleno en el rostro. Sentí que por fin mi nombre había quedado limpio, protegido intacto. La casa seguía siendo mía, pero más que eso había recuperado mi dignidad. Mientras caminaba hacia la plaza, pensé en lo que significaba ganar de esa manera, conservar lo construido a costa de perder al hijo que lo había olvidado todo. Y con esa reflexión amarga, me preparé para volver al hogar que ahora debía llenar de nueva vida. Volví a la casa con el corazón cargado de emociones contradictorias. Había ganado el juicio, sí, pero la victoria sabía amarga. Las paredes guardaban todavía el eco de los gritos de Basilio, y cada rincón me recordaba que la justicia había tenido un precio demasiado alto. Una noche sentada en la cocina con una taza de té, comprendí que no podía dejar que el dolor fuera la última huella en este hogar. La casa debía volver a ser lo que Ovidio y yo soñamos, un lugar de vida, de encuentro de raíces. Decidí abrir sus puertas no para quienes habían tratado de arrebatármela, sino para quienes siempre me habían acompañado en silencio. Comencé por invitar a Leonor y a otras vecinas a tomar café los domingos. Después surgió la idea de organizar pequeños talleres de costura, como los que yo había dado en mi juventud. Pronto las risas llenaron la sala y las agujas, los hilos, y las conversaciones dieron nueva energía a las paredes. Ya no eran recuerdos dolorosos los que reinaban, sino proyectos compartidos. Mis nietos también empezaron a visitarme con más frecuencia. Sus pasos resonaban por el pasillo igual que lo hicieron los de su padre cuando era pequeño, pero esta vez sin sombra de rencor. Jugaban en el patio, pintaban en la mesa de la cocina, y yo los observaba con una ternura renovada. Me sentía de nuevo madre y abuela sin la carga de la traición pesando sobre mis hombros. La casa se transformó poco a poco en un espacio abierto. Vecinos venían a leer, otros a aprender un oficio, algunos simplemente a conversar y encontrar consuelo. Yo misma descubrí que compartir mi tiempo y mi espacio era la mejor manera de curar las heridas. Ovidio había dicho una vez que una casa no se mide por el tamaño de sus muros, sino por la vida que alberga dentro. Ahora entendía plenamente esas palabras. Lo que Basilio quiso reducir a un bien material, yo lo convertía en un lugar de dignidad y comunidad. Y mientras veía a los niños correr por el pasillo y escuchaba las voces mezclarse en la sala, supe que la verdadera herencia no estaba en los papeles, sino en la vida que decidía sembrar aquí. Y con esa certeza, aguardé el momento de sentarme en el porche y cerrar este capítulo con la calma que tanto había buscado. El sol caía con suavidad sobre las murallas de Ávila cuando me senté en el porche con una taza de té humeante entre las manos. Era una tarde tranquila, sin voces que interrumpieran, sin pasos pesados que amenazaran con expulsarme. La brisa arrastraba el aroma de los geranios que Leonor me había traído la semana anterior, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire era mío, que podía respirarlo sin miedo. Apoyé la taza en la mesa de hierro y miré hacia la puerta de la casa. Esa misma puerta había sido testigo del ultimátum que aún resonaba en mi memoria. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Recordé la frialdad en la voz de Basilio, la arrogancia en sus ojos. 48 horas. Era tan poco tiempo, y sin embargo había bastado para transformar mi vida entera. No me fui. No obedecí la orden. En lugar de eso, recogí pruebas,
busqué apoyo, confié en el silencio como refugio y como arma. Y mientras el reloj marcaba cada hora de aquel plazo, yo me fortalecía sin que él lo supiera. Ahora sentada aquí me parecía increíble cómo esas mismas horas que él creyó una condena se habían convertido en mi victoria. Los vecinos pasaban de vez en cuando frente a la casa. Algunos levantaban la mano en un saludo discreto. Otros se detenían a conversar unos minutos. Ya nadie hablaba del escándalo con morbo. Ahora lo hacían con respeto. Habían visto la caída de Basilio, pero también mi resistencia. Sabían que la casa no era un botín, sino el fruto de una vida entera. Dentro las voces de mis nietos llenaban el ambiente. Jugaban con piezas de madera que habían heredado de su abuelo, mientras las vecinas charlaban en la cocina organizando el próximo taller. La casa estaba viva otra vez, no como un trofeo, sino como un hogar compartido. Y cada sonido que llegaba desde dentro me recordaba que había transformado el dolor en un lugar de encuentro. Tomé un sorbo de té y cerré los ojos. Vi a Ovidio sonriendo con las manos llenas de polvo de piedra, prometiéndome que esta casa sería siempre nuestra. Sentí que de algún modo había cumplido con él. No solo conservaba las paredes que levantamos juntos, sino también la dignidad que les dio sentido. Me quedé un momento en silencio contemplando cómo el sol teñía de oro los tejados. Entonces, sin proponérmelo, susurré la frase que llevaba guardada en lo más hondo, desde el inicio de todo. Me ordenaron irme. Y aquí sigo.